La lluvia había comenzado justo después del amanecer, dejando los adoquines resbaladizos y llenando el aire con ese olor metálico que siempre me recordaba a los finales. Me encontraba detrás del mostrador de la pequeña librería, con mi vientre hinchado presionando contra la madera desgastada mientras ordenaba las entregas de la mañana. Me dolía la espalda, me dolía todo últimamente, pero había aprendido a encontrar consuelo en la monotonía del trabajo. Apilar los libros, limpiar el polvo, sonreír a los clientes que nunca me veían realmente. La tienda estaba escondida en un rincón olvidado de la ciudad fronteriza, el tipo de lugar al que la gente acudía para desaparecer, que era exactamente lo que yo necesitaba hacía 8 meses, cuando huí con nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón destrozado en tantos pedazos que no estaba segura de que volviera a latir correctamente. Mis manos temblaban ligeramente mientras levantaba otra pila de novelas. El bebé dio una fuerte patada y me detuve, presionando la palma de mi mano contra el lugar donde un pequeño pie empujaba. Lo sé, susurré. Sé que te estás quedando sin espacio. La campana sobre la puerta sonó. No levanté la vista inmediatamente, solo pronuncié el saludo habitual. Bienvenido. Avíseme si necesita ayuda para encontrar algo. Silencio. Algo en ese silencio me puso los pelos de punta. Levanté la vista y el libro que tenía en la mano se me resbaló, golpeando el mostrador con un ruido sordo. De repente, la tienda me pareció increíblemente pequeña. Él estaba de pie en la puerta, con la lluvia goteando de su cabello oscuro, su enorme corpulencia llenando la entrada como si hubiera salido de las pesadillas de las que yo había estado tratando de huir. Dorian, el rey Alfa, el hombre que había rechazado nuestro vínculo hacía 8 meses delante de toda su corte, el hombre del que esperaba un hijo. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Sus ojos plateados, ojos que una vez me habían mirado con algo que yo había confundido con amor, me recorrieron de arriba abajo, abriéndose cuando llegaron a mi vientre. Vi cómo se le iba el color de la cara, vi cómo apretaba los puños a los lados. Ember. Mi nombre salió como una plegaria y una maldición al mismo tiempo. No podía respirar. Las paredes de la tienda parecían cerrarse. El olor de los libros viejos se mezclaba con su aroma. Pino y humo y algo salvaje que hacía que mi traicionero cuerpo recordara lo que se sentía al estar en sus brazos. Mi lobo, silencioso durante tanto tiempo, se agitó con un gemido de reconocimiento y anhelo. Tienes que irte. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Me agarré al borde del mostrador, utilizándolo para soportar mi peso y ocultar lo mucho que me temblaban las piernas. Él dio un paso adelante y luego otro. Sus botas no hacían ruido sobre el suelo de madera. Esa gracia depredadora seguía siendo evidente a pesar de la conmoción que se reflejaba en sus rasgos. Ember, dije, vete. Forcé mi tono para que sonara firme, la misma firmeza que había estado forjando durante 8 meses. Tú no perteneces aquí. Ese es mi hijo. Su voz bajó a ese peligroso murmullo que solía hacerme temblar las rodillas. Ahora solo me enfurecía. La risa que se me escapó fue amarga, lo suficientemente aguda como para cortar. No, este es mi hijo. Tú tomaste tu decisión cuando te paraste frente a tu manada y les dijiste que yo no era digna de ser tu compañera, que era demasiado débil, demasiado humana, demasiado... Mi voz se quebró y me odié por ello. Dijiste que el vínculo era un error. Lo vi retroceder como si le hubiera golpeado. Bien, que sintiera una mínima parte de lo que yo había sentido. Me equivoqué. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si respondiera a la tensión que se respiraba en la habitación. Apreté mi mano contra mi vientre, protectora, reivindicativa. No tienes derecho a equivocarte, susurré. No tienes derecho a volver a mi vida porque de repente hayas cambiado de opinión. He construido algo aquí. Aquí estoy a salvo y no dejaré que lo destruyas. La lluvia afuera se intensificó, golpeando contra los escaparates de las tiendas. A la luz gris de la mañana, Dorian parecía más viejo de lo que recordaba.
Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos y la mandíbula tensa, lo que delataba noches de insomnio. Su ropa era cara, pero estaba arrugada, como si llevara días viajando. ¿Cómo me has encontrado? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Algo brilló en su expresión. Culpa, tal vez, o vergüenza. Te he estado buscando desde la noche en que desapareciste. En todos los pueblos, todas las ciudades, todos los territorios de manadas entre aquí y la capital. Y entonces, hace 3 días, alguien informó haber visto a una mujer que coincidía con tu descripción. Cabello rubio, ojos verdes, embarazada. Se me revolvió el estómago. Si alguien me había denunciado, eso significaba que otros podrían saberlo. Otros que servían al consejo, el mismo consejo que había presionado a Dorian para que me rechazara en primer lugar, el mismo consejo que había dejado claro que una mujer medio humana no tenía cabida junto a un rey alfa. Me has puesto en peligro. La acusación sonó plana, sin vida. Ahora vendrán a por mí. Nadie te tocará. El tono de su voz era imperativo. El poder alfa se filtraba a través de él. No lo permitiré. Tú no lo permitirás. La ira volvió a surgir, ardiente y purificadora. Ya no tienes derecho a permitir o prohibir nada en mi vida. Renunciaste a ese derecho. Un cliente eligió ese momento para salir de entre las estanterías. La señora Chen, una anciana loba que regentaba la tetería de al lado. Sus agudos ojos captaron la escena de inmediato. Yo, visiblemente embarazada y pálida. Dorian, irradiando un poder y una desesperación apenas controlados. ¿Todo bien, querida? La pregunta de la señora Chen iba dirigida a mí, pero su mirada nunca se apartó de Dorian. Su mano se movió sutilmente hacia su bolsillo, donde sabía que guardaba una navaja de plata. Había sido amable conmigo durante los últimos meses. Nunca me había hecho preguntas que no pudiera responder. Todo va bien, logré decir. Este caballero se marchaba. Dorian apretó la mandíbula, pero no me contradijo. En cambio, sacó una tarjeta del bolsillo y la colocó con cuidado en el mostrador entre nosotros. Cuando estés lista para hablar de verdad, llámame, por favor. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí algo precioso. Pero ese niño, dijo con voz ronca, ese niño merece conocer a su padre. Y tú mereces saber la verdad sobre por qué hice lo que hice. Antes de que pudiera responder, se había ido, desapareciendo bajo la lluvia como un fantasma. La señora Chen se acercó a mí inmediatamente. Siéntate antes de que te caigas. Estás pálida como un fantasma. Dejé que me guiara hasta el pequeño taburete que había detrás del mostrador. Mis piernas finalmente cedieron. Mis manos temblaban mientras las presionaba contra mi vientre. Sentía los rápidos latidos del corazón del bebé. O tal vez era mi propio corazón tratando de escapar de mi pecho. Era él, ¿verdad? La voz de la señora Chen era suave. El padre. Y yo asentí, sin confiar en mi voz. Parecía un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Me apretó el hombro. Pero eso no significa que le debas nada. ¿Entiendes? Lo has estado haciendo muy bien sin él. ¿Lo había estado haciendo? Eché un vistazo a la pequeña tienda, mi santuario, mi refugio. El apartamento de arriba era diminuto. Apenas había espacio para mí y pronto para un bebé. Trabajaba muchas horas por un sueldo bajo. Había estado ahorrando cada moneda que sobraba, tratando de construir algo estable. Pero la verdad era que estaba aterrorizada. Aterrorizada por dar a luz sola. Aterrorizada por criar a un niño que tendría el poder de un rey alfa corriendo por sus venas. Aterrorizada porque algún día alguien del mundo de Dorian me encontrara y terminara lo que el consejo había empezado. Señora Chen, dije en voz baja, si le preguntara sobre las antiguas leyes, sobre los vínculos de rechazo y lo que les sucede a los niños nacidos de ellos, ¿me diría la verdad? La expresión de la anciana se volvió grave. Acercó otro taburete y se sentó a mi lado, tomándome la mano entre las suyas, curtidas por el tiempo. Las antiguas leyes son complicadas, niña. Un rechazo no rompe por completo el vínculo entre verdaderos compañeros.
lo daña, lo distorsiona. El vínculo se convierte en una herida que nunca llega a curarse del todo para ninguna de las partes. Y el niño, un niño nacido de verdaderos compañeros, incluso de aquellos rechazados, se considera sagrado, poderoso. Las leyes de la manada otorgarían los derechos sobre el niño al alfa, pero ella dudó. Sin embargo, también hay leyes que protegen a una madre que ha sido injustamente rechazada, especialmente si puede demostrar que el rechazo fue injusto o influenciado por fuerzas externas. Fuerzas externas como un consejo de ancianos que creía en los linajes puros y las jerarquías antiguas, que veía mi herencia humana como una contaminación. La tarjeta que Dorian había dejado parecía arder sobre el mostrador. La cogí y observé la elegante caligrafía. No era una tarjeta de visita, sino una personal con solo un número de teléfono y una dirección. La dirección me dejó sin aliento. No era la capital, no era el recinto real, era un lugar a menos de una hora de allí. Había estado cerca, buscando, esperando. El bebé volvió a dar una patada. Yes, mom. Esta vez sentí algo más, una oleada de poder que no era del todo mío. Mi hijo ya era fuerte, ya estaba manifestando los dones de su linaje. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que otros también lo percibieran? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el consejo decidiera que una mujer medio humana que criaba al heredero del rey Alfa era una amenaza que debía ser eliminada? ¿Qué debía hacer? Susurré más para mí misma que para la señora Chen. La anciana se puso de pie, alisándose la falda. Debes hacer lo que has estado haciendo. Sobrevivir. Pero sobrevivir a veces significa tomar decisiones difíciles. A veces significa aceptar ayuda de lugares inesperados. Se detuvo ante la estantería y enderezó una fila de libros. Y a veces significa escuchar verdades que no estamos preparados para oír. Después de que se marchara, me senté en la tranquila tienda, con la lluvia golpeando las ventanas, una mano en mi vientre y la otra agarrando la tarjeta de Dorian. Lo sensato sería tirarla, empaquetar mis pocas pertenencias esta noche y desaparecer de nuevo, adentrándome en territorios donde ni siquiera un rey alfa pudiera encontrarme. Pero estaba tan cansada de huir. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, y los 8 meses construyendo muros alrededor de mi corazón, una pequeña y desesperada parte de mí quería saber. Quería entender por qué el hombre que me había susurrado promesas al oído se había presentado ante su corte y me había declarado indigna. La verdad sobre por qué hice lo que hice. Esas palabras resonaban en mi mente mientras la mañana se alargaba. Los clientes iban y venían. Sonreía, charlaba y vendía libros sobre aventuras, romances y finales felices que parecían pertenecer a otro mundo. Mientras tanto, la tarjeta ardía en mi bolsillo como una marca. Cuando llegó la noche y finalmente cerré la puerta de la tienda, subí las estrechas escaleras hasta mi apartamento, sabiendo que no podría dormir. Preparé un té de manzanilla y me senté junto a la ventana, viendo cómo la lluvia convertía la calle en un río de sombras. Mi reflejo me miraba desde el cristal oscuro, una mujer a la que apenas reconocía. Mi cabello rubio, antes largo y cuidadosamente peinado, ahora caía en una simple trenza. Mi rostro se había adelgazado a pesar del embarazo, ángulos afilados donde antes había curvas suaves. Pero mis ojos tenían algo que antes no tenían. Fuerza, tal vez, o terquedad. La mirada de alguien que había sobrevivido cuando la supervivencia parecía imposible. El bebé se durmió y sentí el cambio en mi cuerpo al hacerlo. Esa personita que llegaría en cuestión de semanas. Ese niño que tendría el poder de su padre y mi determinación. Esa vida inocente atrapada entre dos mundos. Volví a sacar la tarjeta de Dorian. A la luz de la lámpara pude ver que le había temblado la mano al escribir la dirección. Había pequeñas imperfecciones en las letras, vacilaciones. Parecía destrozado cuando me vio, como si algo dentro de él se hubiera roto de nuevo. Pero yo también estaba destrozada. Había pasado 8 meses recomponiéndome en este rincón olvidado del mundo y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para arriesgarme a romperme de nuevo. El teléfono estaba sobre la mesa a mi lado. Solo tenía que marcar.
Solo tenía que exigir las respuestas que me merecía. En cambio, dejé la tarjeta en el alféizar de la ventana y me di la vuelta. La mañana llegaría pronto, y con ella las decisiones que no podían posponerse eternamente. Pero esa noche me permitiría esto: el amargo consuelo de mi soledad, el dolor familiar de un vínculo que debería haber muerto, pero que de alguna manera seguía tirando de mi pecho como un hilo que se negaba a romperse. Mañana decidiría si seguir ese hilo hasta el hombre que me había destruido. Esta noche, simplemente sobreviviría. La decisión llegó 3 días después, no por valentía o por una planificación cuidadosa, sino por necesidad. Estaba reponiendo la sección de misterio cuando sentí la primera contracción. No era el parto. Sabía lo suficiente como para reconocer las contracciones de Braxton Hicks cuando las sentía, pero eran lo suficientemente fuertes como para hacerme jadear y agarrarme a la estantería para apoyarme. Los libros que sostenía cayeron al suelo con estrépito y la señora Chen apareció al instante desde la trastienda, donde había estado organizando el inventario. «Es la tercera esta mañana», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Vas a ir a la clínica. Estoy bien. No hay discusión posible, niña». Ya estaba sacando su teléfono del delantal. «Voy a llamar al doctor Rivera». La clínica estaba a 20 minutos a pie, pero la señora Chen insistió en llevarme en su vieja camioneta que olía a jazmín y aceite de motor. El cielo se había despejado después de la lluvia, dejando todo nítido y brillante de una manera que me hacía doler los ojos. O tal vez era solo el cansancio. No había dormido bien desde que apareció Dorian. Todas las noches me quedaba despierta, sintiendo el tirón del vínculo dañado como un miembro fantasma. La doctora Rivera era una mujer sensata de unos 50 años que llevaba décadas tratando a la comunidad sobrenatural de esta ciudad fronteriza. Me echó un vistazo y me indicó la camilla con la misma autoridad que la señora Chen. El chequeo reveló lo que me daba miedo reconocer. Estaba deshidratada. Tenía la presión arterial elevada y el estrés me estaba pasando factura. La doctora Rivera no se anduvo con rodeos. Necesitas descansar. En realidad, descansar no solo sentarte detrás de un mostrador durante 10 horas. Y necesitas apoyo. Me miró fijamente. ¿Hay alguien que pueda ayudarte? La familia, el padre, el padre. Pensé en la tarjeta que todavía estaba en el alféizar de mi ventana, arrugada por las veces que la había cogido y vuelto a dejar. Hay alguien, admití en voz baja, pero es complicado. El embarazo siempre es complicado. El orgullo no te mantendrá sana y, desde luego, no ayudará al bebé cuando decida salir al mundo. Garabateó algo en una libreta. Quiero volver a verte dentro de 3 días y ven, si tienes otro episodio como el de esta mañana, ve al hospital inmediatamente. Entendido. Asentí con la cabeza, sintiéndome como una niña castigada. La señora Chen me llevó a casa en silencio, pero cuando llegamos a la librería, me apretó la mano. A veces, aceptar ayuda no es una debilidad. A veces es lo más valiente que podemos hacer. Esa noche, me senté de nuevo junto a la ventana, con la tarjeta en las manos. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa, hermoso y efímero como todo lo demás. Mis dedos trazaron los números escritos con la letra de Dorian. ¿Y si nos rechazaba de nuevo? ¿Y si el consejo se enteraba y venía a por el bebé? ¿Y si el bebé daba una patada fuerte, como si me dijera que dejara de dar vueltas? Me reí a pesar mío, a pesar del miedo que se enroscaba en mi pecho. Eres impaciente, igual que tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tu padre, el rey alfa que me destruyó. El hombre cuyo aroma aún recordaba perfectamente. Cuyo tacto una vez me había hecho sentir invencible. La persona que me había mirado hacía 3 días como si yo fuera la respuesta a una pregunta que llevaba 8 meses haciéndose. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, marqué el número. Contestó al primer tono. Ember. No era una pregunta. Era una afirmación llena de tanto alivio y esperanza desesperada que se me hizo un nudo en la garganta. Dijiste que me dirías la verdad. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba al preguntarle por qué había hecho lo que había hecho.
Se produjo un silencio entre nosotros y pude oír su respiración, mesurada, controlada, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Sí, cualquier cosa, todo. Mañana, a las 2, hay un parque a 3 manzanas al este de la librería, el que tiene robles. Hice una pausa para armarme de valor. Ven sola. Lo haré, Ember. Gracias. Gracias por... Terminé la llamada antes de que pudiera terminar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. ¿Qué acababa de hacer? Esa noche volví a perder el sueño. Me tumbé en la cama sintiendo cómo el bebé se movía y se acomodaba, preguntándome qué me depararía el mañana. Una parte de mí quería huir, hacer las maletas y desaparecer antes del amanecer. Pero las palabras del doctor Rivera resonaban en mi mente. El orgullo no te mantendrá sana. Y debajo de eso, más profundo y doloroso, necesitaba saber. Necesitaba entender por qué el hombre que me había abrazado como si fuera preciosa me había abandonado como si no fuera nada. El día siguiente transcurrió con una lentitud agonizante. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada cliente que entraba me hacía sobresaltar, pensando que podría ser Dorian llegando temprano. La señora Chen me observaba con ojos comprensivos, pero no decía nada. Solo se aseguró de que bebiera agua y me comiera el sándwich que había traído de su tienda. A la 1:30 cerré la tienda. Me temblaban las manos mientras me ponía un vestido limpio. Nada elegante, solo una prenda sencilla de algodón que se adaptaba a mi barriga. Hacía meses que había dejado de preocuparme por las apariencias, pero una pequeña parte de mí todavía quería parecer, no sé, digna, como si no hubiera pasado los últimos 8 meses sobreviviendo a duras penas. El parque estaba tranquilo cuando llegué. La mayoría de las familias aún estaban en el trabajo o en la escuela. Los robles formaban un dosel sobre mi cabeza y sus hojas susurraban con la brisa. Elegí un banco cerca de la fuente, donde el sonido del agua cayendo podría calmar mis nervios. Llegó exactamente a las 2. Dorian parecía diferente a la luz del día. Se parecía menos al rey que yo recordaba y más a un hombre que cargaba con un peso imposible. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y una camisa oscura, pero no podía ocultar lo que era. El poder irradiaba de él en oleadas, haciendo que el aire a su alrededor brillara ligeramente. Todos mis sentidos sobrenaturales me gritaban que me sometiera, que reconociera su dominio. Me quedé sentada, con una mano protectora sobre mi vientre. No me inclinaría, ya no. Gracias por aceptar verme. Se quedó a varios metros de distancia, manteniendo la distancia. Inteligente. Si se hubiera acercado demasiado, podría haber salido corriendo. ¿Puedo sentarme? Asentí con la cabeza hacia el otro extremo del banco. Se sentó con cuidado, y odié cómo mi cuerpo respondía a su proximidad. La forma en que mi pulso se aceleraba, la forma en que mi lobo se agitaba con deseo. El vínculo podía estar dañado, pero no estaba muerto. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La fuente llenaba el silencio y en algún lugar entre los árboles, los pájaros cantaban ajenos a todo. El consejo me dio un ultimátum, dijo Dorian finalmente, con voz baja y áspera. 3 días antes de la ceremonia de rechazo. Tenían pruebas, pruebas falsas, de que tu padre había participado en la rebelión hace 20 años, de que tu linaje estaba mancillado con sangre traidora. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. Mi padre había muerto cuando yo era pequeño. Apenas lo recordaba, solo tenía impresiones, manos suaves, una risa cálida, el olor de los bosques. Mi madre nunca hablaba de él y falleció hace 5 años, llevándose a la tumba todos los secretos que guardaba. Eso es imposible. Mi padre era humano. Ni siquiera formaba parte de la política de la manada. Ahora lo sé. Dorian apretó los puños sobre las rodillas, pero entonces me mostraron documentos, testimonios. Dijeron que si completaba el vínculo de pareja contigo, desestabilizaría el reino. Que los viejos enemigos utilizarían tu linaje mancillado como justificación para desafiar mi gobierno. Que eso significaría una guerra civil. Así que elegiste tu corona en lugar de a mí. Las palabras salieron amargas, afiladas. Elegí mantenerte con vida.
Su voz se quebró y cuando lo miré, vi algo crudo y roto en sus ojos. Me dijeron que, si me negaba a rechazarte, te juzgarían por traición por asociación. Y la pena por traición, Ember, es la ejecución. Iban a matarte y hacerme mirar, y luego instalarían a un rey títere que haría lo que ellos quisieran. El mundo se tambaleó. Me agarré al banco, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Mientes. Ojalá fuera así. Sacó unos papeles de su chaqueta. Documentos antiguos de aspecto oficial. Después de que desaparecieras, empecé a investigar. A investigar de verdad. Me llevó meses, pero descubrí la verdad. Todas las pruebas contra tu padre eran falsas. Todos los testimonios fueron coaccionados. El consejo quería que desaparecieras porque eras la primera pareja verdadera de un rey alfa en 3 generaciones. Y las verdaderas parejas no pueden controlarse ni manipularse mediante matrimonios políticos. Cogí los papeles con manos temblorosas. Documentos legales, confesiones, incluso una carta con el membrete del consejo en la que se discutía el problema de mi existencia y la mejor manera de eliminar el obstáculo. ¿Por qué no me lo dijiste? Se me quebró la voz. ¿Por qué no luchaste por nosotros? Porque tenían oídos por todas partes. Porque no podía confiar en nadie cercano a mí. Y porque tragó saliva porque pensé que si te rechazaba públicamente lo suficiente como para que me odiaras, te irías. Desaparecerías y estarías a salvo. Tenía guardias apostados en secreto para asegurarme de que escaparas sin problemas. Planeaba desmantelar el consejo en silencio, encontrar las pruebas y luego ir a por ti. Pero desapareciste tan completamente que ni siquiera mis mejores rastreadores pudieron encontrarte. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. 8 meses. 8 meses pensando que no era suficiente, que era demasiado débil, demasiado corrupta, demasiado humana. 8 meses reconstruyéndome desde las cenizas mientras él... ¿Desmantelaste el consejo? Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. 3 están en prisión, 2 están muertos. Prefirieron luchar antes que enfrentarse a un juicio. A los demás les han despojado de sus cargos. He reconstruido toda la estructura de gobierno. Aún no es perfecta, pero es mejor, más limpia. Deberías haber confiado en mí. La ira ardió con fuerza y me purificó. Deberías haberme dicho la verdad y haberme dejado elegir entre luchar o huir. Tienes razón. Sin vacilar, sin excusas, fui arrogante. Pensé que podía protegerte alejándote de mí. Creía que estaba siendo noble. En cambio, solo era un cobarde que no podía afrontar la posibilidad de perderte, así que te rechacé primero. El bebé dio una fuerte patada justo donde tenía la mano. Los ojos de Dorian siguieron el movimiento, y algo hambriento y extraño cruzó su rostro. ¿Puedo? Preguntó señalando mi vientre. Todos mis instintos me gritaban que me negara. Pero algo en su expresión, la esperanza desesperada, la cautelosa moderación, me hizo detenerme. Lentamente, tomé su mano y la coloqué donde se movía el bebé. El efecto fue inmediato. El bebé pateó con entusiasmo, como si reconociera el toque de su padre. Y Dorian. Dorian parecía a punto de derrumbarse, con los ojos cerrados y una sola lágrima resbalando por su mejilla. Son fuertes, susurró. Muy fuertes. Tienen que serlo. Le aparté la mano, aunque mi lobo gimió por la pérdida del contacto. Porque los estoy criando sola. Sus ojos se abrieron de par en par. Ember, por favor, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que lo destruí todo, pero ese niño se merece a sus 2 padres. Y tú, su voz se volvió áspera. Te mereces mucho más de lo que te di. Déjame ayudarte. Déjame protegeros a los dos. No necesito protección. Los miembros del consejo a los que encarcelé tienen aliados. Ahora saben que estás viva. Saben lo del bebé. Es solo cuestión de tiempo. Un sonido atravesó el parque. Un grito lejano pero agudo. Ambos nos tensamos. Dorian se puso en pie al instante, colocándose entre mí y la dirección del sonido. Todo su cuerpo había pasado al modo depredador, con los ojos brillando con ese inquietante color plateado que significaba que su lobo estaba a punto de salir a la superficie. «Quédate detrás de mí», ordenó.
Su voz bajó al registro alfa. Más gritos ahora, más cerca. Y entonces lo olí. Humo. Fuego procedente de la dirección de la librería. No. La palabra se me escapó de la garganta. Intenté levantarme, pero Dorian me sujetó con una mano. No vas a acercarte. Esa es mi casa. Esa es mi tienda. Lo empujé. El pánico me daba fuerzas. La señora Chen podría estar allí. Su expresión pasó de protectora a decidida en un instante. ¿Puedes correr? Puedo moverme. Déjame ir. Corrimos, o más bien, yo me tambaleé tan rápido como mi cuerpo embarazado me lo permitía, mientras Dorian seguía mi ritmo, con una mano cerca de mi espalda por si tropezaba. Las 3 manzanas parecían kilómetros. El humo se elevaba ahora hacia el cielo, espeso y negro. Cuando doblamos la esquina, mi corazón se detuvo. La librería estaba envuelta en llamas. Se había congregado gente. Alguien ya había llamado a los servicios de emergencia. Pero el fuego se propagaba rápidamente. Demasiado rápido, anormalmente rápido. Magia. Dorian gruñó. Esto fue provocado deliberadamente. La señora Chen estaba al otro lado de la calle, cubierta de hollín y llorando. Corrí hacia ella. Dorian me seguía de cerca. ¿Estás herida? ¿Estabas dentro? Los vi, jadeó. 3 hombres. Echaron algo sobre las paredes y le prendieron fuego. Cuando intenté detenerlos, dijeron, me miró con ojos aterrorizados. Dijeron, era un mensaje para la traidora que lleva sangre contaminada. El mundo daba vueltas. Era culpa mía. Mi presencia había traído el peligro a este lugar. A estas personas que no me habían mostrado más que amabilidad. La mano de Dorian se cerró alrededor de mi brazo. Suave pero firme. Nos vamos ahora. No puedo simplemente... Volverán, y la próxima vez no será solo un edificio. Sus ojos eran duros, ahora era todo un rey alfa. Tengo una casa segura a 30 minutos de aquí. Iremos allí, aseguraremos el perímetro y luego decidiremos qué hacer. Escúchale, me instó la señora Chen, apretándome la mano. Estaré bien, tengo familia en la ciudad vecina, pero usted tiene que proteger a ese bebé. Las sirenas se acercaban. La gente empezaba a fijarse en Dorian. Algunos rostros mostraban reconocimiento. Un rey alfa en una ciudad fronteriza daría que hablar, y eso era peligroso. Miré mi tienda en llamas, mi santuario, mi refugio, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ya había huido una vez, me había escondido, había sobrevivido y había construido una vida pequeña y tranquila. Y aún así me habían encontrado, aún así lo habían quemado todo. Quizá era hora de dejar de huir. De acuerdo, dije, mirando a Dorian a los ojos, pero lo haremos a mi manera. No más secretos, no más protegerme alejándome. Si voy a volver a confiar en ti, necesito saber toda la verdad sobre todo. Algo feroz y agradecido brilló en sus ojos. Trato hecho. Me guió hacia un coche aparcado 2 calles más allá. Un sedán anodino que no se parecía en nada al que debería conducir un rey. Mientras nos alejábamos vi cómo la librería desaparecía por el retrovisor, con el humo manchando el cielo del atardecer. Había venido a esta ciudad para desaparecer, para curarme, para prepararme para un futuro al que me enfrentaría sola. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. El bebé volvió a dar una patada y yo puse la mano sobre ese lugar, formando una promesa silenciosa en mi mente. Pasara lo que pasara, cualesquiera que fueran las batallas que tuviéramos que librar, no dejaría que nos destruyeran. No otra vez. Dorian me miró mientras conducía, y por primera vez en 8 meses no aparté la mirada. La casa segura no se parecía en nada a lo que esperaba. En lugar de un complejo fortificado o un refugio estéril, Dorian se detuvo ante una modesta cabaña enclavada en el bosque, rodeada de pinos y con el sonido de un arroyo cercano. Parecía tranquila, casi normal, excepto por el brillo en el aire que me indicaba que poderosos hechizos protegían la propiedad. La compré hace 6 meses, explicó Dorian mientras me ayudaba a salir del coche, con la mano firme en mi codo. Cuando te estaba buscando, necesitaba lugares donde alojarme que no estuvieran relacionados con la corona, algún sitio donde pudiera pensar con claridad. El interior era sencillo pero cómodo.
Muebles de cuero desgastado, una chimenea de piedra, grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol que se desvanecía. Olía a cedro y a algo único de Dorian, un aroma que hizo que mi lobo se agitara con reconocimiento y un anhelo que no quería reconocer. Hay dos dormitorios arriba, dijo, dejando la única bolsa que había cogido del coche. Deberías descansar. Ha sido... No estoy cansada. Era mentira. Estaba agotada, emocional y físicamente agotada, pero la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Dijiste que no más secretos, así que habla. Cuéntame todo. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Siéntate, por favor. No deberías estar de pie. Quería discutir para mantener cierta independencia. Pero otra contracción de Braxton Hicks eligió ese momento para recorrer mi cuerpo. Me dejé caer en el sofá con menos elegancia de la que pretendía, llevándome automáticamente una mano al vientre. Dorian se puso a mi lado al instante, pendiente de mí. ¿Llamo a un médico? ¿Es eso? Es normal, solo son contracciones de práctica. Le hice un gesto para que se marchara, aunque agradecía la preocupación que veía en sus ojos. Habla. Empieza por el principio. Se sentó en la silla frente a mí, manteniendo la distancia, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cada matiz de su expresión. Bajo la cálida luz de la lámpara, parecía cansado, agotado hasta los huesos, de una forma que no tenía nada que ver con la falta de sueño. El consejo llevaba más de un año planeando esto. Comenzó. Antes incluso de conocerte, sabían que era posible que encontrara a mi verdadera pareja. Hay profecías, antiguas magias de la manada, que pueden predecir estas cosas. No sabían quién eras, pero sabían que existías y estaban aterrorizados. ¿Aterrorizados por qué? ¿Por una mujer medio humana sin poder ni estatus? ¿Aterrorizados por perder el control? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Durante 3 generaciones, los reyes alfa han gobernado mediante matrimonios políticos, alianzas basadas en la estrategia, no en el amor. Eso le dio al consejo un enorme poder. Podían negociar acuerdos, concertar uniones, controlar esencialmente el trono mediante reinas cuidadosamente seleccionadas. Pero un vínculo de pareja verdadero no se puede romper ni manipular. Está por encima de la política. ¿Y tú? Hizo una pausa y algo suave se reflejó en su expresión. Tú eras todo lo que ellos temían. De voluntad fuerte, compasiva, con un sentido moral que no podía ser comprado ni intimidado. Si te hubieras convertido en reina, habrías visto inmediatamente su corrupción. Me habrías apoyado en el desmantelamiento de su estructura de poder. Así que decidieron eliminarme antes de que pudiera convertirme en una amenaza. Sí, fabricaron las pruebas contra tu padre, crearon toda una historia falsa. Fueron minuciosos. Eso hay que reconocerlo. Los documentos parecían auténticos. Los testimonios procedían de fuentes supuestamente creíbles. Y me dieron 72 horas para decidir. Rechazarte públicamente o verte juzgada y ejecutada por traición. El frío cálculo de todo ello me dejó sin aliento. ¿Y les creíste? No del todo, pero no podía arriesgarme. Su voz se volvió áspera por el viejo dolor. La idea de que te juzgaran, de que encontraran alguna forma de hacer que los cargos se mantuvieran, de perderte por la ejecución. No podía respirar ante el terror que me producía. Así que tomé una decisión. Pensé que si te rechazaba con suficiente dureza, me odiarías, pero sobrevivirías. Tenía guardias leales preparados para asegurarse de que salieras del territorio sano y salvo. Planeé darte unas semanas para que desaparecieras y luego comenzar mi investigación sobre el consejo, pero desapareciste demasiado bien. Te esfumaste como el humo. No dejaste rastro, ni olor que seguir, ni testigos que admitieran haberte visto. Tenía mis mejores rastreadores buscándote, pero habías borrado tus huellas a la perfección. Un toque de orgullo se deslizó en su voz. Debería haberlo sabido. Siempre fuiste más inteligente de lo que nadie creía. Recordé aquellas primeras semanas desesperadas, tiñéndome el pelo, usando hierbas para enmascarar mi olor, pagando todo en efectivo, evitando cualquier comunidad sobrenatural. Había estado actuando
por puro instinto de supervivencia y miedo. ¿Cuándo te enteraste del bebé? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. Sus ojos se posaron en mi vientre y la emoción cruda que cruzó su rostro me hizo doler el pecho. No lo sabía. Lo juro, Amber, no tenía ni idea de que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, tragó saliva con dificultad. Todo habría sido diferente. ¿De verdad? ¿O habrías encontrado otra excusa para alejarme por mi propio bien? La acusación quedó suspendida entre nosotros. Él no se inmutó. Me gustaría pensar que habría tomado mejores decisiones, pero sinceramente no lo sé. Estaba tan convencido de que la distancia te mantendría a salvo que podría haber cometido los mismos errores. Al menos fue sincero. Me acurruqué un cojín en el regazo. Necesitaba algo a lo que aferrarme. ¿Qué pasa ahora? Dijiste que los miembros del consejo tienen aliados, que saben lo mío y lo del bebé. Los que están en prisión han sido aislados, sin comunicaciones, sin visitas, excepto su abogado designado, al que yo misma investigué personalmente. Pero tienes razón en que tienen aliados fuera, probablemente familiares, sin duda socios políticos que se beneficiaron de su corrupción, y prendieron fuego a la librería como qué. Una advertencia, intimidación, un mensaje. Quieren asustarte lo suficiente como para que vuelvas a huir o desesperarte lo suficiente como para cometer un error, apretó la mandíbula. Lo que no contaban era con que yo estuviera allí. Ahora saben que no estás solo. Eso cambia las reglas del juego. Un leño se movió en la chimenea, provocando una lluvia de chispas. Las vi bailar y desvanecerse, pensando en el rostro bañado en lágrimas de la señora Chen al ver cómo el hogar que había construido se consumía en llamas. Estoy cansado de ser un peón en los juegos de otras personas, dije finalmente. Estoy cansado de huir y esconderme y dejar que el miedo controle mis decisiones. ¿Qué estás diciendo? Lo miré fijamente a los ojos. Estoy diciendo que si hay que luchar, prefiero enfrentarme a ello de frente que pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Ese bebé, presioné mi mano donde se movían, merece crecer libre, sin esconderse, sin miedo. Algo feroz y orgulloso brilló en los ojos de Dorian. Quieres pasar a la ofensiva, quiero acabar con esto, cueste lo que cueste, y la convicción en mi voz me sorprendió incluso a mí. Desmantelaste el consejo, pero su influencia sigue ahí. Sus aliados siguen siendo peligrosos. Entonces, los desenmascararemos. A todos. Haremos que les sea imposible operar en las sombras. Se puso de pie y se acercó a la ventana. Afuera, el crepúsculo se estaba convirtiendo en noche. Sería peligroso. Tendríamos que ser estratégicos, cuidadosos y necesitaríamos aliados, gente en la que pudiéramos confiar plenamente. ¿Los tienes? A algunos. Mi beta, Garrett, ha sido leal desde que éramos niños. Hay una anciana de la manada, Elena, que me ayudó a reunir pruebas contra el Consejo. Y algunos de los miembros más jóvenes del Consejo que yo nombré han estado presionando para que se hagan reformas. Se volvió hacia mí. Pero Amber, si hacemos esto, si realmente vamos tras ellos, estarás en el punto de mira. Se acabará el anonimato. Todo el mundo sabrá que eres la compañera rechazada que lleva en su vientre al hijo del rey Alfa. Que lo sepan. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía, pero las decía en serio. He pasado 8 meses siendo invisible. Quizás sea hora de que la gente me vea. Un golpe en la puerta nos puso tensos a los dos. Dorian se movió al instante, colocándose entre mí y la entrada, con su lenguaje corporal pasando a modo totalmente protector. Quédate aquí. Se acercó a la puerta con cautela, con la mano en el cuchillo que pude ver enfundado en su cinturón. Identifíquese. Soy Garrett, Alteza. Una voz masculina, profunda y respetuosa. Recibí su señal de emergencia. Dorian se relajó ligeramente y abrió la puerta. El hombre que entró era alto y de hombros anchos, con cabello castaño claro y ojos alertas e inteligentes que no se les escapaba nada. Esos dos ojos me encontraron de inmediato y se agrandaron ligeramente al percibir mi estado de embarazo. Garrett, esta es Amber. La voz de Dorian tenía un tono de advertencia protectora. Amber,
mi beta y mi amiga más antigua. Garrett se recuperó rápidamente e inclinó la cabeza en señal de respeto. Es un honor. Lo he oído. Bueno, me alegro de que estés a salvo. Miró a Dorian. La situación en la ciudad fronteriza. Incendio provocado con magia. 3 autores, probablemente mercenarios a sueldo, más que los verdaderos conspiradores. Dorian le informó con eficiencia militar. Tenemos que actuar con rapidez. Quiero vigilancia sobre las familias de los miembros del Consejo encarcelados. Cada comunicación, cada movimiento. Y quiero que traigan a Elena aquí discretamente. Vamos a necesitar su conocimiento de las antiguas leyes de la manada. Traedlos aquí. La expresión de Garrett era cuidadosamente neutral cuando volvió a mirarme. Alteza, si me lo permite, ¿es prudente involucrar directamente a Amber en esto? Su condición. Mi condición, le interrumpí, sin molestarme en ocultar mi irritación. No me hace indefensa, y como soy yo a quien apuntan, diría que ya estoy involucrada. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Garrett. Tienes razón. Mis disculpas. Se volvió hacia Dorian. Hay algo más que debes saber. Se ha corrido la voz sobre tu presencia en la ciudad fronteriza. Se están haciendo preguntas en la corte. Algunos de los líderes de la manada están solicitando una audiencia. Por supuesto que lo están haciendo. Dorian se frotó la cara con la mano. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que mi ausencia se convierta en una crisis? Unos días. Quizás una semana si Elena te cubre, pero al final tendrás que volver y dirigirte a la corte. Entonces aprovecharemos ese tiempo. Reuniremos pruebas, construiremos nuestro caso y nos prepararemos para hacerlo público. La voz de Dorian adquirió ese tono autoritario que me recordó que no era solo el hombre que me había roto el corazón. Era un rey. Quiero una investigación completa sobre el incendio. Averigua quién contrató a esos mercenarios. Encuentra el rastro del dinero. Ya estamos en ello. Tengo a 3 de nuestros mejores hombres trabajando en el caso. Garrett hizo una pausa. ¿Debería llamar a personal médico, dadas las circunstancias? Sí, respondí antes de que Dorian pudiera hacerlo. Necesito que me revisen después de todo lo que ha pasado hoy. Y necesitaré a alguien que me controle a medida que se acerque la fecha del parto. Ambos hombres me miraron con una mezcla de respeto y sorpresa. Arqué una ceja. ¿Qué? ¿Creían que sería demasiado orgullosa para aceptar ayuda? Les dije que ya no tomaría decisiones basadas en el miedo o el orgullo. La salud de este bebé es lo primero. Haré que la doctora Sarah Monroe esté aquí por la mañana. Garrett dijo que es discreta y una de las mejores comadronas del reino. También es sobrina de Elena, así que sabe guardar secretos. Mientras Garrett y Dorian seguían discutiendo la logística y las medidas de seguridad, sentí que el cansancio finalmente se apoderaba de mí. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándome vacía y temblorosa. Otra contracción recorrió mi vientre, esta vez más fuerte, haciéndome jadear. Ambos hombres se pusieron a mi lado al instante. Es la 4:a en una hora, dijo Dorian, con voz tensa por la preocupación. Tienes que tumbarte. Descansa. Por una vez no discutí. Garrett ayudó a Dorian a llevarme arriba, al dormitorio principal, una habitación espaciosa con una gran cama y ventanas con vistas al bosque. Alguien ya lo había preparado todo. Sábanas y almohadas limpias, incluso un vaso de agua en la mesita de noche. Estaré abajo si necesitas algo, dijo Dorian mientras Garrett se despedía. Solo tienes que llamar. Te oiré. Por supuesto que lo haría. Su oído sobrenatural hacía que la privacidad fuera una ilusión. Me tumbé en la cama, agradecida por su suavidad después de estar tanto tiempo sentada. Dorian. Le agarré la mano antes de que se marchara. Gracias por decirme la verdad, por estar aquí. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Y por un momento vi más allá del rey Alfa y descubrí al hombre que había debajo, vulnerable, esperanzado, aterrorizado por perder lo que acababa de encontrar de nuevo. Pasaré el resto de mi vida compensando lo que hice, dijo en voz baja. Sé que no puedo deshacer el daño, pero te lo juro, Amber, te mantendré a ti y a nuestro hijo a salvo. Lo que sea necesario, nuestro hijo.
Las palabras enviaron una extraña calidez a mi pecho. Durante 8 meses había pensado en el bebé como solo mío. Oírle reclamarlo, reclamarnos, me hizo sentir una peligrosa esperanza. Lo resolveremos, dije, soltándole la mano. Paso a paso. Después de que se marchara, me tumbé en la oscuridad, escuchando el murmullo de las voces en la planta baja. Mientras él y Garrett planeaban nuestros próximos pasos, el bebé se movió, colocándose en una posición que me presionaba incómodamente las costillas. Me acomodé, tratando de encontrar una posición cómoda, y sentí el vínculo dañado latir en mi pecho. Ese dolor constante que había sido mi compañero durante 8 meses. Pero algo había cambiado. El vínculo se sentía diferente ahora, no curado. Eso llevaría tiempo, si es que era posible, pero menos irregular, como el tejido cicatricial que comienza a formarse sobre una herida. Coloqué ambas manos sobre mi vientre, sintiendo los movimientos fuertes y constantes de la vida dentro de mí. Tu padre es un idiota, susurré, pero lo está intentando. Y tal vez eso sea suficiente por ahora. El bebé dio una patada en respuesta, y a pesar de todo, del miedo, la incertidumbre, el peligro que aún acechaba, sentí que sonreía. Mañana traería nuevos retos. Mañana empezaríamos a preparar nuestro caso, a prepararnos para una batalla que podría remodelar todo el reino. Mañana tendría que ser fuerte, estratégica, valiente. Pero esta noche me permití descansar, me permití tener esperanza. Y en algún lugar de la oscuridad, sentí la presencia de Dorian a través del vínculo, vigilante, protector, negándose a dormir mientras yo estaba vulnerable. Por primera vez en 8 meses, no me dormí sola. La doctora Sarah Monroe llegó justo después del amanecer, una mujer capaz de unos 40 años con ojos amables y una eficiencia sensata. Me examinó minuciosamente en el dormitorio de arriba mientras Dorian paseaba por el pasillo como un lobo enjaulado. Podía oír sus pasos de un lado a otro. De vez en cuando se oía un murmullo bajo cuando Garrett intentaba calmarlo. La presión arterial sigue elevada, dijo la doctora Monroe, tomando notas en su tableta, pero mejor de lo que esperaba dado el estrés de ayer. El latido del corazón del bebé es fuerte. La posición es buena. Estás en el punto justo para las 36 semanas, así que por ahora todo va bien. Pero tienes que tomártelo con calma, ¿entiendes? Nada de salir corriendo de edificios en llamas, ni de altibajos emocionales, si puedes evitarlo. Me miró fijamente. Sé que estás en una situación complicada. Elena me ha puesto al corriente de lo básico, pero a ese bebé no le importa la política ni el peligro. Solo necesita que estés sana y tranquila. Lo intentaré. No lo intentes. Hazlo. Recogió su equipo. Te haré revisiones diarias hasta que llegue el pequeño. Y si te pones de parto, no te hagas la heroína. Ve al hospital o llámame inmediatamente. Los primeros bebés pueden ser impredecibles. Cuando abrió la puerta, Dorian prácticamente se precipitó al interior de la habitación. Bueno, ¿todo va bien? Tanto la madre como el bebé están bien, Alteza. El tono de la doctora Monroe denotaba cierta diversión. Aunque te recomiendo que te preocupes menos. El estrés es contagioso. Después de que ella se marchara, Dorian se quedó de pie, incómodo en la puerta, con aspecto de querer envolverme en capas protectoras, pero sin estar seguro de tener derecho a hacerlo. ¿Te traigo algo? ¿Comida? ¿Agua? Hay una biblioteca abajo si quieres algo para leer. Dorian, interrumpí su divagación. Siéntate, me se estás poniendo nerviosa. Se sentó en el borde de una silla cerca de la ventana, lleno de energía y emociones a punto de desbordarse. La luz de la mañana se reflejaba en su cabello oscuro, resaltando las canas que no había notado antes. ¿Estaban allí hace 8 meses o el estrés de todo lo que había pasado lo había envejecido? Elena vendrá esta tarde, Pico, dijo. Traerá copias de todas las antiguas leyes de la manada, todo lo relacionado con los vínculos entre parejas y los derechos de los hijos. Tendremos que entender exactamente qué protecciones legales tenéis tú y el bebé. Y entonces empezaremos a construir nuestro caso público, documentaremos todo, las pruebas falsificadas contra tu padre, la conspiración del consejo, el ataque de ayer.
Se lo presentaremos a los líderes de la manada y les obligaremos a tomar una decisión. Cualquiera que haya apoyado la corrupción del antiguo consejo quedará al descubierto. Sonaba lógico, estratégico, pero algo en su tono me inquietaba. Planeas utilizarnos como cebo, ¿verdad? Al bebé y a mí, ponernos en el punto de mira para que los conspiradores tengan que retroceder o rebelarse. Apretó la mandíbula. No es tan sencillo. Sí que lo es. Luché por sentarme más erguida, frustrada por cómo mi cuerpo se había convertido en un obstáculo. Quieres sacarlos de su escondite, forzarles a actuar, y la mejor manera de hacerlo es exhibir ante todo el reino a la doncella rechazada y al heredero al que intentaron eliminar. Yo nunca te pondría en peligro intencionadamente, pero tú me pondrías en peligro estratégicamente. Hay una diferencia. Levanté una mano cuando empezó a protestar. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que necesito entender el plan completo. No me protejas más manteniéndome en la ignorancia. Se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con esos intensos ojos plateados. Tienes razón, mereces total transparencia. Se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. El plan es convocar una reunión formal, una gran asamblea. Solo ocurre una vez cada década, a menos que haya una crisis. Todos los líderes de las manadas, todos los ancianos, todas las casas nobles deben asistir. Es la única ocasión en la que el rey debe responder directamente ante el pueblo. Y allí nos anunciarías a tu doncella rechazada y a tu hija secreta. No secreta, ya no. Bajó la voz. Reivindicaría públicamente que se anule el rechazo por coacción y pruebas falsas. Pediría a la asamblea que te reconociera formalmente como mi compañera y a nuestra hija como mi heredera legítima. Se me cortó la respiración. Eso es, eso es enorme. Obligaría a todos a tomar una decisión. Los conspiradores tendrían que aceptarlo o oponerse abiertamente, lo que los marcaría como enemigos de la corona. Las partes neutrales tendrían que elegir bando. ¿Y tú? Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me acarició suavemente la cara. Estarías bajo la plena protección de la corona y la ley de la manada, intocable, o yo sería el mayor objetivo del reino. Eso también. No me insultó negándolo. Por eso tendríamos que ser inteligentes. Contar con guardias de confianza, protecciones en nuestros aposentos, catadores de comida si fuera necesario. Elena te enseñaría el protocolo formal para que nadie pudiera decir que no eres apta. Garrett se encargaría de tu seguridad personal. Y su pulgar rozó mi mejilla. Nunca te perdería de vista. La delicadeza de su caricia hizo que mi traicionero corazón se encogiera. Me aparté, necesitando distancia para pensar con claridad. ¿Cuándo tendría lugar esa asamblea? En 3 semanas. Quizá 4 si nos esforzamos. Necesitaríamos ese tiempo para reunir apoyos, convencer a los líderes razonables de la manada de que reconocerte es lo correcto. Se levantó, dejándome espacio. Pero si no te sientes cómoda con este plan, encontraremos otra forma. Hablaba en serio. No más decisiones tomadas por ti. Bajé la mirada hacia mi vientre, donde se veía el contorno de un pequeño pie presionando contra mi piel. En 3 semanas estaría tan cerca de la fecha del parto que era muy posible que entrara en trabajo de parto durante la asamblea. La idea era aterradora y de alguna manera apropiada. Un nuevo heredero anunciado y nacido con el mismo gesto dramático. Necesito pensarlo, dije finalmente. Hablaré con Elena cuando llegue. Entenderé todas las implicaciones legales. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Ember, por si sirve de algo, serías una reina extraordinaria. No por tu linaje o por la política, sino porque tienes algo que no se puede enseñar. Compasión genuina combinada con un coraje tan fuerte como el acero. Lo vi desde el primer momento en que nos conocimos, y solo se ha hecho más fuerte. Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome con unas palabras que se parecían peligrosamente a la esperanza y una decisión que podía cambiarlo todo. Elena llegó a primera hora de la tarde,
Una mujer llamativa de unos 60 años, con el pelo plateado trenzado al estilo tradicional de la manada y unos ojos que parecían ver a través de las personas. Abrazó a Dorian como si fuera de la familia y luego dirigió esos ojos evaluadores hacia mí. Así que tú eres la que ha convertido a mi rey en un tonto enamorado, dijo, pero su tono era cálido. Bien, necesitaba a alguien que no tolerara su complejo de mártir. Me cayó bien de inmediato. Nos reunimos en la sala principal de la cabaña. Dorian, Garrett, Helena y yo. Ella había traído 2 grandes libros encuadernados en cuero y varias carpetas con documentos, que extendió sobre la mesa de centro con una eficiencia experta. Empecemos por lo básico, comenzó Helena. Un vínculo de pareja verdadero, una vez reconocido, sustituye a todas las demás leyes de la manada. No se puede romper solo con el rechazo. El rechazo debe ser aceptado por ambas partes para que sea completo. Yo nunca lo acepté, dije en voz baja. Huí antes de que terminara la ceremonia. Helena arqueó las cejas. Entonces, legalmente, el vínculo nunca fue rechazado por completo. Existe en un estado dañado, pero sigue siendo válido según la ley de la manada. Miró a Dorian. ¿Lo sabías? Lo sospechaba, pero no estaba seguro. Su voz era áspera. El vínculo nunca se sintió completamente roto. Siempre podía sentirla, incluso cuando no podía encontrarla. ¿Y tú? Me preguntó Helena. ¿Podías sentirlo? Dudé y luego asentí, como un dolor constante. Pensé que solo era dolor emocional, desamor. Es ambas cosas. El vínculo estaba herido, pero no destruido. Sacó un grueso documento cubierto de escritura antigua. Según el Pacto de Sangre y Luna, las leyes originales de la manada establecidas hace 3000 años, un niño concebido por verdaderos compañeros se considera sagrado. Llevan todo el poder de ambos linajes y están protegidos por todas las manadas, incluso las rivales. Dañar a un niño así es violar la ley más antigua. Así que el bebé está a salvo. La esperanza se encendió en mi pecho. ¿El bebé? Sí, tú. La expresión de Helena se volvió seria. Eso es más complicado. Como pareja rechazada o parcialmente rechazada, tu estatus no está claro. Algunos podrían argumentar que no tienes legitimidad legal. Otros podrían afirmar que sigues teniendo derecho a todos los privilegios de pareja. Todo dependería de la interpretación y la voluntad política, por lo que es necesaria la gran asamblea. Dorian dijo, imponer una resolución formal que no pueda ser cuestionada. Es arriesgado, advirtió Helena. Estarías poniendo a Ember ante personas que ya han intentado eliminarla una vez. Si la votación te es desfavorable, perdería incluso la protección ambigua que tiene ahora. Garrett habló por primera vez. ¿Y si no lo planteamos como una solicitud de permiso? ¿Y si el rey simplemente declara su intención y desafía a cualquiera a que la cuestione? Atrevido, muy atrevido, consideró Helena. Podría funcionar si contamos con suficiente apoyo. Necesitarías al menos a la mitad de los líderes de la manada abiertamente de tu lado antes de que se reúna la asamblea. De lo contrario, corres el riesgo de parecer débil o tiránico. Entonces empezaremos a presionar de inmediato, dijo Dorian. Contactaremos con todos los líderes en los que confiamos. Presentaremos nuestro caso en privado antes del anuncio público. Mientras discutían la estrategia y la política, sentí al bebé haciendo acrobacias, presionando contra mis costillas y mi vejiga con igual entusiasmo. Me moví incómoda, tratando de encontrar una posición que no me hiciera doler todo. Helena se dio cuenta de inmediato. Deberías descansar. Podemos continuar con esto más tarde. Estoy bien. Una contracción interrumpió mis palabras, más fuerte que cualquiera que hubiera tenido antes. Jadeé, agarrándome al brazo del sofá mientras el dolor se irradiaba por mi espalda baja y mi vientre. No era Braxton Hicks. Esto era diferente. Dorian se puso a mi lado en un instante, con la mano en mi espalda. Respira. Solo respira. La contracción alcanzó su punto álgido, se mantuvo durante lo que pareció una eternidad y luego se liberó lentamente. Me quedé jadeando. La adrenalina inundaba mi sistema. Fue intenso.
Elena miró su reloj. ¿Cuánto tiempo duró? Quizás 45 segundos. ¿Y has tenido otras hoy? Lo pensé. Algunas, pero nada como esa. Estás en la fase inicial del parto. El tono de Elena era tranquilo, pero firme. Podría permanecer en esta fase durante horas o incluso días con el primer bebé, pero tenemos que estar preparados. Hay que informar a la doctora Monroe. Yo la llamaré, dijo Garrett, dirigiéndose ya hacia el teléfono. El pánico intentó apoderarse de mí. Es demasiado pronto. Solo estoy de 36 semanas. El bebé necesita más tiempo. 36 semanas se considera un embarazo a término. Me tranquilizó Elena. No es lo ideal, pero es seguro. Tu bebé es fuerte. Puedo sentir su fuerza vital desde aquí. Está listo para conocer el mundo, aunque tú no estés preparada para él. Otra contracción me golpeó 10 minutos después, según el reloj de Helena. Luego, 8 minutos después, eran irregulares, pero definitivamente reales. La doctora Monroe llegó en menos de una hora. Su tranquila eficiencia era justo lo que necesitaba. Estás progresando lentamente, dijo después de examinarme. Podría ser esta noche, podría ser mañana. A los primeros bebés les gusta tomarse su tiempo. Miró a Dorian, que había estado rondando ansioso cerca. Papá tiene que calmarse. Estás poniendo nerviosa a la madre. Estoy tranquilo, protestó Dorian, aunque tenía las manos apretadas y no había apartado los ojos de mí desde que empezaron las contracciones. Estás proyectando ansiedad a través del vínculo, le dije sorprendida. Puedo sentirlo. Es como un zumbido. ¿Puedes bajar el volumen? Respiró profundamente y sentí que el zumbido disminuía ligeramente. Un poco mejor. Se estaba formando otra contracción. Podía sentirla venir, la sensación de tensión que me advertía que debía respirar y relajarme. La mano de Dorian encontró la mía y la agarré sin pensar, dejando que su fuerza me anclara mientras el dolor alcanzaba su punto álgido y remitía. Bien, dijo el doctor Monroe. Lo estás haciendo muy bien. Sigue respirando, sigue moviéndote. Si puedes caminar, cambia de posición. No luches contra las contracciones, colabora con ellas. Al acercarse la noche, me encontré paseándome por la sala principal de la cabaña. Dorian me seguía como un fantasma protector. Elena había ido a preparar una de las habitaciones con suministros, mientras Garrett se encargaba de las comunicaciones con el mundo exterior. Cada pocos minutos me detenía, me agarraba a la superficie más cercana y respiraba durante otra contracción, mientras Dorian me murmuraba palabras de ánimo. Lo estás haciendo muy bien, me dijo durante una contracción especialmente fuerte. Eres tan fuerte, tan valiente. Deja de hablar. Apreté los dientes y dije, no sé, distráeme. Cuéntame algo. ¿Qué? Lo que sea. Solo habla. Y así lo hizo. Me contó que la primera vez que me vio fue en una reunión regional en la que yo formaba parte de la delegación de la manada de mi madre. Cómo había estado discutiendo con un guerrero veterano sobre tácticas defensivas. Mi pasión e inteligencia a la vista de todos. Cómo el vínculo se había establecido tan repentinamente que él había tropezado y Garrett había pensado que estaba sufriendo una emergencia médica. Lo supe, dijo en voz baja mientras yo me apoyaba en él, agotada entre contracciones. Desde ese primer momento, supe que eras mía. Supe que nunca querría a nadie más, y cuando el consejo me obligó a rechazarte, sentí que moría. Deberías habérmelo dicho, le dije, pero ahora había menos ira, solo cansancio y el comienzo de la comprensión. Podríamos haberles hecho frente juntos. Sé que fui un idiota. Me dio un beso en la sien. No volveré a cometer ese error. Se produjo otra contracción y esta vez me dejé recostar completamente sobre él. Dejé que su fuerza me sostuviera. A través del vínculo dañado, podía sentir sus emociones, el miedo, el asombro y el amor desesperado, todos entremezclados. Cuando pasó, lo miré. Si este bebé nace esta noche, antes de todas las maniobras políticas y las declaraciones públicas, seguirá siendo legítimo. Será mío, dijo con fiereza. Nada ni nadie puede cambiar eso. ¿Y yo? Pregunté con menos fuerza de la que pretendía. ¿Qué soy yo? Me acarició la cara con la mano,
trazando mi pómulo con el pulgar con una delicadeza devastadora. Eres mi compañera, mi reina, la persona más fuerte que he conocido jamás. Su voz se redujo a un susurro. Lo eres todo. Antes de que pudiera responder, me invadió la contracción más fuerte hasta entonces. Grité y de repente el doctor Monroe estaba allí y Helena me guiaba hacia el dormitorio preparado. A través del dolor y el miedo, sentí la presencia de Dorian, constante, inquebrantable, negándose a marcharse. Incluso cuando el Dr. Monroe le sugirió que esperara fuera. No, jadeé, él se queda, lo quiero aquí. Sí que se quedó, sosteniendo mi mano y susurrándome palabras de ánimo mientras la noche avanzaba y las contracciones se hacían más fuertes. Se quedó mientras yo luchaba durante horas, alternando entre el agotamiento y la determinación. Se quedó cuando lo maldije por hacerme esto y cuando lloré diciendo que ya no podía más. Sí que puedes, dijo con firmeza y seguridad. Puedes hacer cualquier cosa. Eres mi brasa. Has sobrevivido al rechazo, has construido una vida desde la nada, te has enfrentado a asesinos. Puedes traer a nuestro hijo a este mundo. Y finalmente, cuando el amanecer comenzó a iluminar las ventanas con un último esfuerzo tremendo que parecía que iba a partirme en dos, lo hice. El llanto del bebé llenó la habitación, fuerte e indignado y absolutamente perfecto. Es una niña, anunció el doctor Monroe, colocando el bulto que se retorcía y gritaba sobre mi pecho. Una niña preciosa y sana. Miré a mi hija, su carita roja y su mata de pelo oscuro, sus diminutos dedos que ya intentaban agarrar algo, y sentí que algo dentro de mí cambiaba y se asentaba. Estaba aquí. Era real. Era mía. Nuestra, susurró Dorian a mi lado, con la voz cargada de emoción, mientras su dedo trazaba el contorno de su diminuta mano y ella inmediatamente lo agarraba, haciéndole reír entre lágrimas. Es perfecta. Los dos son perfectos. Nuestra hija abrió los ojos y eran plateados, puros, de un plateado llamativo, como los de su padre, la marca de un alfa. Helena respiró desde la puerta. Esta será poderosa. Miré a Dorian, vi el asombro, el miedo y el amor abrumador en su rostro, y tomé una decisión. Se llama Aurora, dije. Significa amanecer, nuevos comienzos, Aurora. Lo repitió en voz baja, probándolo. Luego me miró y en sus ojos vi una pregunta, una esperanza, una promesa. Gracias por ella, por darme otra oportunidad. Estaba demasiado agotada para pensar demasiado, demasiado abrumada por la pequeña vida que tenía en mis brazos. Así que solo asentí y dejé que me diera un beso en la frente. Dejé que el vínculo dañado latiera con algo que se sentía casi como una curación. Afuera salía el sol, y dentro de esta cabaña en el bosque, acunábamos a nuestra hija mientras su padre vigilaba. Por fin comprendí lo que Helena había querido decir con nuevos comienzos. La lucha no había terminado. Todavía nos quedaba la asamblea, las maniobras políticas, el peligro de los enemigos que no se detendrían solo porque hubiera nacido un bebé. Pero por ahora, en ese momento, nada de eso importaba. Por ahora, solo éramos una familia. La primera semana con Aurora pasó en una confusión de alimentaciones, cambios de pañales y noches sin dormir que, de alguna manera, se sentían sagradas. Era una buena bebé, alerta y curiosa, con un apetito saludable y unos pulmones que podían despertar a todo el bosque cuando quería llamar la atención. Dorian estaba completamente enamorado. Pasaba horas simplemente mirándola dormir o sosteniéndola contra su pecho mientras ella hacía suaves sonidos de ronquidos. La vas a malcriar, le dije una noche, viéndolo pasear por la habitación con Aurora en brazos, negándose a dejarla en la cuna, aunque llevaba una hora dormida. Es mi derecho como padre, respondió sin una pizca de vergüenza. Además, a ella le gusta. Escucha, su corazón late con total tranquilidad. No podía discutir eso, y, sinceramente, verlo con nuestra hija hizo algo en las barreras que había construido alrededor de mi corazón. Cada caricia, cada promesa que le susurraba, cada vez que le cambiaba el pañal con torpe determinación, iba derribando mis defensas.
Pero el mundo exterior no esperaría eternamente. Al octavo día, Garrett llegó con noticias que no podían posponerse. Los líderes de la manada están haciendo preguntas, dijo, manteniendo la voz baja mientras Aurora amamantaba. Se ha corrido la voz sobre tu presencia aquí, sobre el bebé. Algunos te apoyan, pero otros dudó. Otros lo están utilizando como munición, diciendo que el rey se ha rebelado, que está deshonrando la corona al relacionarse con una compañera rechazada. Relacionarse, saboreé la amarga palabra. ¿Así es como lo llamamos? Ignóralos, dijo Dorian, poniendo su mano sobre mi hombro. Están tratando de provocar una reacción. Nos ceñimos al plan, reunimos apoyos en privado y luego hacemos la declaración pública en la asamblea, que es dentro de 2 semanas, añadió Garrett. Elena ha concertado reuniones con 7 líderes de manadas que están dispuestos a escuchar nuestra versión. Pero tendréis que estar allí, los dos. Quieren ver a Ember y Aurora con sus propios ojos. La idea de llevar a mi débil y anciana hija a lo que equivalía a unas negociaciones políticas me revolvió el estómago. ¿Es seguro? Tendré 20 guardias apostados por todo el territorio, me aseguró Garrett. Elena protegerá personalmente los lugares de reunión y yo estaré a tu lado en todo momento. No es el peligro físico lo que me preocupa, dije en voz baja. Es el juicio, el escrutinio. Estos líderes buscarán cualquier excusa para declararnos indignos. Dorian se arrodilló junto a mi silla, con los ojos a la altura de los míos. Entonces les mostraremos fuerza, elegancia, la verdad innegable de que tú y Aurora pertenecéis a mi lado. Su mano cubrió la mía, que descansaba sobre la espalda de nuestra hija. Sé que te estoy pidiendo mucho después de todo lo que te he hecho pasar. Te pido que te enfrentes a las personas que querían verte muerta. Lo haré. La decisión fue más fácil de lo que esperaba. No porque lo haya perdonado todo. No porque sea fácil, sino porque Aurora se merece algo mejor que una vida en la clandestinidad. Se merece saber quién es. Reclamar su derecho de nacimiento sin vergüenza ni miedo. Algo feroz y agradecido brilló en sus ojos. Lo haremos juntos. Cada paso. Las reuniones comenzaron 3 días después. Elena las había organizado en territorio neutral, un antiguo lugar de encuentro donde las leyes de la manada impedían la violencia y exigían un discurso honesto. El primer líder de la manada era Alpha Simmons, un hombre mayor que conocía a Dorian desde la infancia. Esa mañana me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante que me había proporcionado Elena. Mi cabello rubio, que había dejado crecer durante los meses que pasé escondida, estaba trenzado al estilo tradicional de la manada. Aurora estaba envuelta en suaves mantas, con sus ojos plateados muy abiertos y alertas mientras observaba el mundo. «Pareces una reina», dijo Dorian en voz baja, y por primera vez me permití creer que eso podría ser posible. Alpha Simmons se mostró amable, y su rostro curtido se suavizó al ver a Aurora. «Tiene tus ojos, Dorian, y la fuerza de su madre. Ya lo puedo sentir». Se volvió hacia mí. «Te debo una disculpa, jovencita». Apoyé la decisión del consejo en su momento, creyendo sus mentiras sobre tu linaje. Debería haber investigado más a fondo. No fuiste el único en creerles, dije, encontrando mi voz más firme de lo esperado. Eran convincentes. Eso es lo que los hacía realmente peligrosos. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vendrá después? Una reivindicación pública en la gran asamblea dividirá al reino. Algunos te apoyarán, pero otros... Sacudió la cabeza. La vieja guardia sigue teniendo una influencia significativa. Ven cualquier cambio como una amenaza. Entonces ayúdanos a demostrarles que la fuerza reside en la adaptación, no en el estancamiento. Dorian dijo, siempre has sido progresista, Marcus. Has impulsado reformas, la actualización de leyes que ya no sirven a nuestro pueblo. Esto es lo mismo, reconocer que los verdaderos lazos entre compañeros son más importantes que la conveniencia política. La conversación se prolongó durante más de 1 hora, con Elena aportando precedentes históricos y Garrett esbozando medidas de seguridad. Al final, Alpha Simmons accedió a hablar en nuestro nombre en la asamblea. «Uno menos», dijo Dorian al marcharnos. «Quedan 6 más». No todas las reuniones fueron tan bien. Alpha Reeves se mostró abiertamente hostil
llamándome de todo, desde basura humana hasta lastre político. Soporté sus comentarios mordaces con la cabeza alta y Aurora durmiendo plácidamente en mis brazos, negándome a darle la satisfacción de una reacción. ¿Ha terminado?, le pregunté cuando por fin hizo una pausa para respirar. Porque tengo algo que decir. Pareció sorprendido de que hablara. Adelante, me llamas débil porque soy mitad humana. Dices que no soy digna porque mi linaje no es puro. Pero sobreviví 8 meses sola mientras llevaba en mi vientre al heredero al trono. Construí una vida desde la nada. Me enfrenté a asesinos y pirómanos y nunca supliqué clemencia, ni corrí a buscar la protección de alguien más fuerte. Me quedé de pie, acunando a Aurora más cerca de mí. ¿A qué has sobrevivido tú, Alpha Reeves? ¿Qué has construido? ¿O has pasado toda tu vida escondiéndote detrás de linajes y títulos, demasiado asustado para demostrar tu valía a través de tu fuerza real? El silencio que siguió fue ensordecedor. Dorian parecía estar tratando de no sonreír. Garrett se había quedado completamente inmóvil, con la mano en su arma por si el Alpha reaccionaba violentamente. Pero Alpha Reeves se limitó a mirarme, con algo cambiando en su expresión. Finalmente se rió, un sonido áspero y sorprendente. Tienes fuego, te concedo eso más que a la mayoría de los débiles de sangre pura de la corte. Se volvió hacia Dorian. Está bien, no me opondré a ti en la asamblea, pero tampoco te apoyaré activamente. Mantente neutral, es lo mejor que puedo ofrecerte. Lo aceptaré, dijo Dorian. Cuando salimos de la reunión, me atrajo hacia él. Ha sido increíble. Te has enfrentado a un alfa que te dobla en tamaño y lo has hecho retroceder solo con palabras. Estaba siendo irrazonable, dije. La adrenalina aún corría por mis venas. Alguien tenía que llamarle la atención. La mayoría de la gente se habría acobardado. Tú te mantuviste firme. Me dio un beso en la sien. Vas a ser una reina extraordinaria. Las reuniones continuaron durante la semana siguiente. Algunos líderes me apoyaron, otros se mostraron escépticos y unos pocos abiertamente hostiles. Pero cada reunión me enseñó algo valioso. Era más fuerte de lo que creía. No físicamente, ni en términos de poder o dominio, sino en presencia, en la capacidad de decir la verdad y mantenerme firme, incluso cuando todos mis instintos me gritaban que me sometiera. Aurora parecía crecer cada día. Su conciencia se agudizaba. Había empezado a seguir caras y movimientos. Sus ojos plateados seguían a su padre por cualquier habitación en la que entrara. El vínculo entre ellos ya se le estaba formando, algo instintivo y hermoso. Y poco a poco, con cuidado, el vínculo dañado entre Dorian y yo también se le estaba curando. No de golpe. Todavía había momentos de dolor, destellos de traición recordada que me hacían retroceder. Pero también había momentos de conexión. Noches tardías en las que nos turnábamos para calmar a Aurora y hablábamos de todo y de nada. Las mañanas tranquilas en las que me traía té y veíamos juntos el amanecer. La forma en que me cogía la mano y la sostenía como si fuera algo precioso. Te quiero, me dijo una noche. Las palabras salieron sin pensarlo. Nunca dejé de quererte. Incluso cuando destruí lo nuestro, incluso durante esos 8 meses de infierno, te quería. Y sé que no merezco tu perdón, pero necesito que lo sepas. Lo miré. Miré realmente el agotamiento grabado en sus rasgos por las noches sin dormir y la vigilancia constante. Miré la esperanza y el miedo que luchaban en sus ojos, las manos que sostenían a nuestra hija con tanta ternura. No sé si puedo decírtelo todavía, admití. Han pasado demasiadas cosas, pero le cogí la mano y la presioné sobre mi corazón, donde latía el vínculo. Siento esta curación. Siento que quiero volver a confiar en ti. Eso tiene que contar para algo. Lo cuenta todo. La gran asamblea estaba prevista para la noche siguiente. Elena se pasó todo el día preparándome, enseñándome los protocolos formales, ensayando cómo dirigirme a la corte, machacándome con la historia y las leyes de la manada hasta que me daba vueltas la cabeza. Te presentarás al atardecer, me explicó. Dorian hará su declaración. Luego, Aurora y tú seréis llevados al frente. Habrá desafíos, probablemente por parte de las familias de los miembros del consejo encarcelados.
Tendrás que responder a sus preguntas con dignidad y fuerza. ¿Qué tipo de preguntas? Intentarán socavarte. Cuestionarán tu lealtad, tu capacidad, tu valía. Incluso podrían sacar a relucir los delitos inventados de tu padre. Me apretó el hombro. No dejes que te desconcierten. Recuerda que llevas en tu vientre al hijo de un rey alfa. Eso te da poder, lo reconozcan o no. Esa noche, mientras me vestía con el traje formal que Elena había encargado, de seda azul oscuro que complementaba mi tono de piel, sentí que me preparaba para la batalla. Dorian llevaba el atuendo ceremonial tradicional, luciendo como el rey que era. Aura vestía de blanco, símbolo de nuevos comienzos e inocencia. ¿Lista?, preguntó Dorian, ofreciéndome su brazo. Respiré hondo, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado, de todo lo que estábamos a punto de afrontar. Lista. El salón de actos era enorme, lleno de cientos de líderes de manadas, ancianos y nobles. Todos los asientos estaban ocupados. El aire estaba cargado de expectación y tensión. Podía sentir las miradas fijas en nosotros al entrar, una mezcla de juicio, curiosidad, hostilidad y esperanza. Dorian me llevó a un asiento cerca del trono, con Aurora en mis brazos. Luego tomó su posición en el centro de la sala, con su voz resonando con autoridad alfa. He convocado esta gran asamblea para abordar una gran injusticia, comenzó. Hace 8 meses, rechacé a mi verdadera compañera basándome en pruebas falsas y testimonios coaccionados. Creía que la estaba protegiendo. En cambio, casi destruyó algo sagrado. Un murmullo recorrió la multitud. Mantuve la mirada al frente, sujetando a Aurora con firmeza pero con delicadeza. Los miembros del consejo responsables han sido juzgados y encarcelados, pero su corrupción dejó cicatrices, incluida la pérdida de la mujer que el destino había elegido para mí. Su voz se quebró por la emoción. Pasé meses buscándola, decidido a enmendar mi error, y hace 3 semanas la encontré. Se giró y sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia. Ember, ¿quieres acercarte? Era el momento en que todo cambió. Me puse de pie, sintiendo todas las miradas de la sala fijas en mí. El camino hasta él me pareció interminable, pero mantuve la cabeza alta y los pasos firmes. Aurora se movió contra mi pecho, pero no lloró. Esta es mi compañera, declaró Dorian, buscando mi mano. Y esta es mi hija, Aurora. Me presento ante ustedes para declarar nulo el rechazo y solicitar el reconocimiento formal de nuestro vínculo. M. La explosión de voces fue inmediata, algunas de apoyo, otras de indignación. Una anciana se puso de pie, con el rostro desencajado por la furia. Esa criatura lleva sangre mancillada. Su padre era un traidor. Su padre era inocente, replicó Dory. Todas las pruebas en su contra fueron fabricadas por el Consejo. Tenemos pruebas, documentación de su conspiración, confesiones de los implicados. Cualquiera que desee revisarlo puede hacerlo, aunque las afirmaciones sobre el linaje sean falsas, gritó otra voz. Ella fue rechazada. El vínculo se ha roto. No tiene ningún derecho. Elena se levantó de donde estaba sentada. El rechazo nunca se completó. Se marchó antes de aceptarlo, lo que significa que, según el pacto de sangre y luna, el vínculo sigue siendo válido, aunque dañado. Las discusiones continuaron, se citaron precedentes legales, se debatieron antiguas leyes. Durante todo ese tiempo permanecí en silencio, dejándoles enfurecerse y discutir, mientras Aurora dormía plácidamente contra mi corazón. Finalmente, Alpha Simmons se puso de pie. Basta. Su voz cortó el caos. Discutimos sobre leyes y linajes mientras ignoramos lo que realmente importa. Miradla. Miradlas a las dos. Esa niña está marcada como Alfa. Su poder ya es evidente. Y su madre. Se volvió hacia mí. Me he reunido personalmente con Ember. He visto su fuerza, su inteligencia, su coraje. Es más digna que la mitad de los nobles de sangre pura que se sientan en esta sala. Marcus tiene razón. Otra voz se unió. Alpha Reeves, sorprendentemente, vine a esta asamblea dispuesto a oponerme al rey.
Pero he hablado con esta mujer. Tiene fuego y espíritu. Será una reina fuerte, tenga sangre humana o no. Uno por uno, los líderes que Helena había conseguido hablaron, ofreciendo su apoyo. Pero todavía había voces discrepantes, todavía había quienes se aferraban a las viejas costumbres. El debate se prolongó durante horas. Aurora se despertó una vez para mamar antes de volver a dormirse, ajena a la discusión que determinaría su destino. Finalmente, el anciano principal pidió una votación. Mi corazón latía con fuerza mientras se levantaban las manos, se contaban y se registraban. Los segundos parecían años. La decisión está tomada, anunció el anciano. Por 63 votos contra 37, la Asamblea reconoce el vínculo de pareja entre el rey Alpha Dorian y Ember. El rechazo se declara nulo. Aurora es reconocida como heredera legítima. El alivio casi me hace caer de rodillas. Dorian me rodeó con el brazo, sosteniéndome mientras estallaban por igual vítores y protestas. Habíamos ganado. No fue unánime, pero habíamos ganado. Hay una cosa más, dijo Dorian, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para mostrar un anillo de plata grabado con antiguos símbolos de la manada. Sé que aún no tengo derecho a pedirte esto. Sé que necesitas tiempo para curarte, para aprender a confiar en mí de nuevo, pero cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás, quiero que lleves esto. No solo como mi compañera, sino como mi esposa, mi socia, mi igual en todo. Las lágrimas me quemaban los ojos, esta vez de alegría. Pregúntame de nuevo dentro de un año, le susurré. Cuando hayamos reconstruido lo que se rompió, cuando pueda decir que sí, sin reservas, esperaré todo lo que sea necesario, me dijo mientras me besaba en la frente. Tú lo vales. Al salir del salón de actos, Aurora por fin se despertó del todo, con sus ojos plateados brillantes y curiosos. Miró a su alrededor, a la multitud, a la ornamentada arquitectura, a sus padres, y sonrió. Su primera sonrisa verdadera, pequeña pero inconfundible. Mira, susurré. Está sonriendo. Lo sabe, dijo Dorian en voz baja. Sabe que está a salvo, que es amada, que crecerá libre. Salimos al aire fresco de la noche y miré las estrellas esparcidas por el cielo oscuro. Detrás de nosotros quedaba el peso de la política y el peligro, de los lazos dañados que se curaban lentamente y de un reino dividido pero en proceso de cambio. Por delante nos esperaban la incertidumbre, los retos que aún estaban por llegar y el arduo trabajo de construir algo nuevo a partir de pedazos rotos. Pero por ahora, de pie entre el hombre que me había destruido y ahora me estaba reconstruyendo, y la hija que representaba una esperanza imposible, sentí algo que no había sentido en 8 meses. Sentí que había vuelto a casa, no a un lugar, sino a una posibilidad, a la comprensión de que la fuerza no consistía en no romperse nunca. Se trataba de negarse a permanecer rota, que el amor podía ser complicado y desordenado, pero aún así merecía la pena luchar por él, que la pertenencia no venía dada por los lazos de sangre o la política, sino que se ganaba con valentía y autenticidad. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Dorian buscando mi mano. Lo miré a él y a Aurora, al futuro que se extendía ante nosotros como el amanecer tras la noche más larga. Sí, respondí simplemente. Volvamos a casa. Yo. Y mientras atravesábamos las puertas del palacio, ya no como una pareja rechazada y su hija prohibida, sino como una reina en formación y una princesa que cambiaría el mundo, finalmente comprendí lo que Helena había querido decir con nuevos comienzos. A veces había que quemarlo todo para construir algo mejor. A veces había que romperse por completo antes de poder curarse adecuadamente. A veces la mayor fortaleza provenía de sobrevivir a lo que debería haberte destruido. Había sido invisible, rechazada, marginada. Había sido perseguida, aterrorizada y estaba sola. Pero había sobrevivido. Había construido una vida desde la nada. Había traído al mundo a una hija que sería poderosa y libre. Y ahora reclamaba mi lugar. No porque alguien me lo hubiera concedido, sino porque me lo había ganado a través de cada doloroso paso del viaje. La historia no había terminado.
Habría más desafíos, más batallas, más momentos de duda. Pero allí, con mi hija en brazos y mi doncella a mi lado, sabía una cosa con absoluta certeza. Era lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que viniera después. Porque ya no era solo Ember. La chica rechazada, olvidada, invisible. Era Ember, futura reina, madre, superviviente, luchadora. Y por fin era hermosa.